Bienvenidos a Rigor Noctis Podcast. Esta vez estamos con Artemisia. y yo soy Cero. Bueno, este es un podcast acerca de misterios, crimen y todo lo extraño que tenga que ver en internet, ¿no? La dinámica de este podcast trata de que yo o Cero vamos a contar una dinámica al otro de la que el otro no va a tener idea de qué se trata. Y pues vamos a ir haciendo feedback en la conversación, opinando, todo lo demás. Y luego, pues, el que faltaría, viceversa, faltaría por contar su historia, la contaría y lo mismo, ¿no? Comentaríamos sobre el caso que vayamos a traer. Ninguno de nosotros sabemos el caso del otro, entonces eso ahí va lo interesante, ¿no? Vamos a ir descubriendo de a poco. Ajá. También ahora tenemos una dinámica. Vamos a... ¿Cómo dijiste que era ese ritual? Bueno, eso es algo que alguna vez vi en internet. Justamente es una dinámica que se suele hacer en Japón y en China, así, de que la noche se sentaban a contar historias de terror o misterios, cosas así. Y cada vez que una persona terminaba de contar la historia, apagaba la vela. Era una vela por cada historia, ¿no? Entonces ya. Tenemos 2 velas aquí para contarlos. Ahorita estamos de noche con las luces apagadas. Hoy, como ya hemos hecho un video El anteriormente, podcast pasado le fue mejor de lo que yo creería que le iría. entonces vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos parecieron interesantes y un poco dialogar sobre ellos antes de empezar con la dinámica del día de hoy, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo empiezo, ¿no? con esos dos, sí. Ajá. Bueno, los primeros comentarios son del mismo usuario, se llama Art Art Trooper 269. Y bueno, sigue uno del otro, ¿no? Apunta al minuto 18:50, dice, no, bro. Fue un comentario en una publicación, no una historia. Y te puedo afirmar que yo sí la llegué a ver en su momento. Andrés no recriminaba a Christine, al menos no directamente, solo decía que le perdió el rastro y contacto una vez que se fue a Estados Unidos. Bueno, eso respondiendo al chico. Claro, yo como no lo llegué a ver y por lo que yo investigué era una historia, pues al parecer no lo era, pero no encontré tampoco un comentario similar. Y no sé si sea verdad o sea mentira, pero ok, muy bien. Ajá. Bueno, el siguiente comentario es algo largo, ¿no? Algo largo. Del mismo usuario. Dice, más o menos, pero de hecho el detalle de su desaparición se dio a conocer precisamente por su hijo, Andrés. Esto se supo gracias a un comentario que hizo en una publicación ajena, por allá de 2019. Un usuario realizó el típico collage de la actriz con fotos de sus personajes. El detalle es que en los comentarios varias personas preguntaron el qué fue de ella y por qué se desapareció, a lo que Andrés comentó sin tapujos, ni idea de qué fue de ella. Desde que se fue a Estados Unidos, ya jamás hemos vuelto a contactarnos. Y eso que yo soy su hijo y ni aún así sé dónde está actualmente. El caso es que cuando el doblaje empezó a ganar notoriedad a fines de los 2000 e inicios de los 2010, Christine era bastante activa en convenciones y eventos, por lo que tras su retiro en 2016 se esfumó por completo de todos lados y eso llamó mucho la atención de gran parte de la fanbase. Yo le había respondido a ese chico, ¿no? Sí, sí le da una respuesta. Le pusiste muchas gracias por la info, la mencionaremos en el siguiente podcast. Ah, bueno, claro, de que tampoco tenía idea de que la desaparición fue... o sea, se sabía de la desaparición gracias a su hijo. También es un buen apunte ese. Igual muchas gracias por comentar. Tal vez puedo yo como que dar... bueno, yo pienso que en los comentarios de esta usuaria como que sí apoya mi teoría de que que simplemente pues se fue y dejó a sus hijos atrás, ¿no? De cierta forma. No sé si tal vez esa era su razón para hacerlo o habría otra detrás, pero pues sí,
ay, todo apunta a eso, y que pues no le pasó como tal nada malo, más bien simplemente no quiso tener más contacto con su familia en México. Ujú. Sí, también habían varios comentarios diciendo eso, pero el otro que destaco es este comentario de Lobo Solitario 05, qué buen nombre, que dijo: se unió a un culto masón. Ella conoció a un gringo millonario, se la llevó a su, entre comillas, rancho, desapareció y el resto es historia. Otro chico le contesta: no, simplemente desapareció porque no quieren que la googleen. Bueno, lo de siempre, ¿no? Yo había escuchado la teoría, cuando estaba investigando del tema, había escuchado la teoría de que se había unido a un culto, pero la verdad investigué y no sé de dónde sacaron esa información porque no encontré fuentes de nada. Igual, como vimos en el podcast anterior, este tema es pura... eh, Conjeturas. sí, son puras conjeturas, no hay nada claro, no muchas cosas son claras. Pero eso, se me hizo también curioso que exista la teoría, no sé, me pregunto por algo, ha de ser que existe la teoría de que se unió un culto masón, se me hace raro. Se me hace raro porque es verdad que sí, no se ha visto como que información al respecto, pero tal Ujú. vez si alguno tiene información de algún lugar donde se hable de eso y haya pruebas o algún indicio, pues intento de que lo aporten, por favor. Y el, el otro tema del podcast anterior fue el tuyo, el de, El de Chávez. el de Chávez y la santería. Eh, Algo que yo tendría que apuntar, y lo vi esta semana anterior, fue de que vi un video del youtuber El Traje con Voz. Un Ah, saludo al Traje con Voz. sí, he visto videos de él. Hizo un video acerca de México, lo de siempre, pero citó un libro llamado Los Brujos del Poder o algo así, en donde lo mismo que el libro que tú citaste en el podcast anterior, hablaban de la santería y del misticismo en los círculos de poder políticos de México. Sí, sí conozco ese libro porque pues yo también me he metido mucho en ese conejo yo del tema de México. Específicamente lo que pasa es que como pues, no soy mexicana, tal vez me falta más contexto y así. Pero sí he escuchado bastante de ese libro. Ahí tiene bastante información sobre ese contexto, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo muy latinoamericano, no es como que Venezuela es el único país que está con eso alrededor. Mm. Ok, ¿cuál es el tema? Porque a diferencia del podcast anterior, y creo que los siguientes podcasts tampoco van a ser así de que vamos a redondear un tema en específico, pero Hoy venimos hoy tratamos de hacer algo diferente, a ver qué pasa. Y es de que vamos a tocar un tema en específico. Ya puede cerrarla. Vamos a tocar un tema en específico que es... ¿Cuál es? Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema de los incels, tal vez más en mi caso, pero no sé muy ocho el tuyo porque no tengo muy en claro, pero básicamente la radicalización en internet y los casos de atentados, ¿sí? Sí, vamos por allí. Los incels, la cultura de internet alrededor de ellos, la radicalización en redes sociales, todos estos temas. Y vamos a hablar específicamente de dos casos, ¿no? Que tienen que ver con esto. Ujú. El mío tiene ligeramente que ver, pero ya lo van a ver, ¿no? Elegimos que el caso de Artemisia sea el primero, Mm, entonces, a ver, claro. cuéntanos tu caso. Bueno, mi caso es un poco más nuevo, vamos a ir un poco así como atrás en el tiempo, ¿no? El episodio de hoy vamos a hablar de algo que pues a primera vista puede parecer un meme. Solo eso, vamos a empezar con un meme y de allí nos vamos a ir adentrando como en este agujero de conejo así, bien, bien profundo, en qué repercusiones trae este meme, ¿no? Seguramente algunos que han pasado mucho tiempo en internet, más de lo que es recomendable, han conocido este meme del Wojak, ¿no? Sobre todo los que conocen a los
memes de 4chan y estos sitios, ¿no? Pues son personajes dibujados, como traseados, calcados de imágenes que ya existen y pues al final simplemente se utilizan como para hacer chistes de manera ofensiva dentro de estos espacios digitales, aunque es 4chan. Claro. Em, Igual los Woyak son como una serie de memes, como en los tiempos de antes eran los Rage Comics. sí, Estaban varios. claro, y hoy en día como que, a ver, yo los conozco desde hace bastante porque he pasado más tiempo en internet desde muy joven, más de lo sin supervisión. Pero ahorita se han vuelto como un meme más mainstream, ¿no? Como que ya más gente por ahí en TikTok y así los conoce, que no necesariamente está involucrado en esas cosas de 4chan y estos tipos de foros. Pero sí, ahí es su origen, ¿no? Muchos lo saben, diría. Pues estos memes tienen una conexión con gente pues de derechas, de ciertas ideologías, del alt-right, como le dicen muchas veces en internet, ¿no? O sea, movimientos así que tienen estos orígenes en 4chan y en estos foros. En- y vamos a empezar a hablar sobre cómo detrás de estos memes hay un caso todo loco de un atentado, violencia, supremacismo racial y más cosas que uno dice que tiene que ver los Wojaks con eso, mucho que ver, tiene mucho que ver, específicamente en uno, ¿no? Ah, Ok. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es un Wojak? No, a ver, primero tenemos que empezar con el Wojak básico, porque hay El, varios tipos, el ¿no? meme del NPC, ¿no? El que es un man calvo con cara de como de nada prácticamente. Así todo. Sí, del meme del NPC. No, en el PC es uno gris. Ya, 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 ok. ya aprendí mucho, ¿eh? Experta en Goye. Experta en Wojak me he vuelto. Bueno, y la palabra Wojak Experta viene en Chávez y del experta en... polaco, viene del polaco. ¿Qué No me lo significa? imaginaba soldado o luchador. Oh, Y bueno, en otros lados de internet también lo conocen al Wojak básico, el chico calvo con la cara de nada, como Phil Sky. claro. El memelogía. Bueno, ya saben, ¿no? Su forma original es este chico calvo como blanco y negro, que tiene esta expresión como de nada, como triste. Yo creo que ya se lo imagina igual. O sea, va a poner la imagen de todos los memes que mencione aquí, ¿no? Para que los vean si no los conocen. Y bueno, personaje ganó popularidad justamente, como les dije, en 4chan y comenzó a relacionarse con algunas frases. Normalmente el 4chan relaciona los memes con frases, así, ¿no? Entonces, la frase podía ser that feel when, como la típica de ese sentimiento cuando, y justamente se sigue usando de esa forma, ¿no? Ese meme. Ujú. Mm, y bueno, pero su historia viene pues mucho antes, ¿no? Como ya saben, la palabra Wojak viene del polaco y viene de un foro polaco que se llamaba Bichan, más o menos como Fortune, pero en polaco. Ya. Eh, ¿Cómo se escribe? Bichan, BI. Bichan, como Chandu. Sí, sí, sí. Bajo el nombre o sea, el nombre del URL, ¿no? De la imagen. No lo puedo pronunciar muy bien, perdonen mi pronunciación, pero es, Perdonen el polaco. perdonen el polaco, pero es pieplaswars.jpg, o así se llamaba la imagen que se subió, ¿no? Que puede traducirse como warm face, como cara cálida, ¿no? .jpg. Del polaco se traduciría, ¿no? Y pues esa primera aparición fue publicada el 16 de diciembre de 2009. Entonces es la primera vez que se le vio a este meme en este foro polaco. Luego, de ese foro polaco pasó a, a los foros de 4chan, así, ¿no? Más adelante, ¿no? Esta expresión vendría a representar como un sentimiento de melancolía, de dolor, de aceptación de una situación tal vez que no te gusta tanto, como, sí, como de resignación, le diría. Claro, porque también estaba el meme de Doom, o sea, no del videojuego, pues, del chico este que... Es Doom. Sí, sí, sí. No sé si vas a hablar de eso. Sí, claro, más adelante les voy a hablar un poco de las variaciones, ¿no? Luego, este meme se esparció a otros foros igual de tipo 4chan, pero de otros países europeos como Krautchan, que es alemán, Wow.
Y ahí comenzó por 2010, ¿no? Y ahí comenzó como a tomar fuerza y empezó a replicarse más y hasta que llegó por ahí del 2011 justamente a los foros estadounidenses, los foros en inglés, donde, bueno, ni siquiera solo estén estadounidenses, sino todo el mundo está ahí, ¿no? Claro. Entonces justamente allí se empezó a relacionar por el 2011 a este meme con la frase de ese sentimiento de, pues, el that feel o that feeling when. Y pues se le escribió con la vibración de TFW, that feeling when. Y bueno, entonces como ya decía, no, este meme tiene varias variantes. Y ahí donde vamos a lo importante. El NPC, ahí lo voy a poner. Sí, sí, sí. Es como el mismo, pero con esta carita gris. Sí, el meme de que no tiene opinión. Ajá. O sea, entre comillas. Ajá, exacto. Una carita gris que no expresa nada, prácticamente. El boomer. Sí, 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 el pajero. Me voy a poner, exacto. Sí, ya lo he visto varias veces, pero a veces no entiendo muy bien el contexto, pero sí. No, de que representa un pajero. El doomer, que es eso que tú decías, este sí es muy popular. Ese soy yo. El Soy Jack. Sí, el Soy Jack. Soy Jack. Todos Grande, icónico, ese es mi favorito. los soyeros. De seguro todos estos tienen varias historias detrás, pero sería Claro. el Big Brain. Sí, de acuerdo, el Big Brain. Sí, sí, sí. Igual es lo que te estoy diciendo, es como los Rage Comics en su tiempo. Y cada personaje tenía su nombre y representaba un arquetipo de algo. Y bueno, este sí ha sido muy, muy popular en varios memes, nada más mainstream, la Track White. Sí, usualmente esta sale acompañada de la imagen del chat, el que está de perfil de Rubio. El chat es otro de estos memes, ¿no? Y bueno, donde quería llegar yo, el chat Jack. Pero escrito con U. Bueno, el shoot. El Shoot. shoot. Es que como me acuerdo la pronunciación en inglés, entonces no sé si se pronuncia chat, porque los gringos a veces no pronuncian nada. No. Okay. Pero bueno, el shoot Jack. ¿Qué es este? ¿Cuál es este shoot Jack? ¿Qué es? Bueno, para entender qué es, primero tenemos que entender qué es la palabra shoot, porque no hemos escuchado mucho esa palabra. Pues, como, o sea, yo la primera vez que la escuché en Twitter, o sea, la leí y tengo entendido que representa a como conservadores que se creen chats, pero solo terminan siendo lame o patéticos. Entonces, así como que les dicen como chuts. Sí, a ver, dentro de la cultura de internet, pues es un término como coloquial para referirse a una persona con ideas políticas de extrema derecha, que muchas veces con una intención peyorativa, como para burlarse de ellos, ¿no? De que son patéticos. El término suele aparecer acompañado justamente con este dibujo, y es básicamente, pues, el personaje, ¿no? El personaje sería este típico chico de extrema derecha, que es una persona súper patética, ¿no? Claro. A ver, ahora el origen de la palabra chut viene a aparecer de una connotación que se lo dio por ahí en la década del 2020, donde la palabra original empezó a perder como su significado y a usarse justamente para describir a este tipo de personas, ¿no? Como personas más perdedoras o decepcionantes. Ahora ya ni siquiera tanto es como que tengas que ser de derecha, no, solo tienes que ser un perdedor. Claro, es como el insulto de moda. Sí, pero a ver, o sea, eso es lo que significa, pero ¿cuál es el origen como tal, como la etimología de la palabra? ¿Ya? La etimología en memes. Memes. Memología. Bueno, la palabra viene de una película que se llama eso, Chud, pero en siglas, C-H-U-D, Chud, estrenada por allá de 1984. Esta película tiene este acrónimo, ¿no? Para referirse a un grupo de monstruos humanoides devoradores de carne que alguna vez fueron humanos. Esos son los monstruos de la película. Sí, sí había escuchado que la palabra chut se refería a eso y pues bueno, que la película
uno de estas películas de serie B que trataban de imitar el éxito de alguna película, en este caso como Gremlins y este tipo de películas de invasiones de monstruos. Justamente sí. Yo decidí echarle una ojeada. Verán, así dato de Artemisia que nadie pidió. Pero a mí me encanta el cine ya. Y uno de mis grandes gustos culposos, como más de nicho del cine, es las películas de terror trashy de los 80. Como, a mí me encanta una que se llama The Stuff. Uf, un clásico. Entonces, esta película me llamó la atención en cuanto descubrí su existencia, ¿no? Está chistosa. O sea, ¿sabes cómo envejecen estas películas? Como la leche. Pero justamente no son estos monstruos que antes eran humanos, se van afectando por desechos radioactivos y se convierten en caníbales. Eh, Sí. en inglés sería Contamination, Hazard, Urban Disposal. O eh, digamos que desechos urbanos como peligro de contaminación por desechos urbanos. Algo así. Entonces, un poco se puede ver la conexión, ¿no? Entre el significado que se le ha dado en internet y la película y eso, como que son cosas patéticas, menos que humanas, un peligro casi. Ok. La palabra pues empezó a utilizarse alrededor del 2003 para describir a estas personas que eran consideradas repulsivas en internet, justamente por la analogía, y luego se popularizó en 2020 en Reddit y Twitter. Ya existía desde principios de los 2000 en general en internet más nicho, ¿no? Em, También se menciona que influyó un podcast que se llama Chapo Trap House, que pues utilizaba frecuentemente este término para referirse a personas que consideraban ignorantes o de extrema derecha, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, el Chut Jack, que antes también se le conocía como Paul Jack, porque se utilizaba en el foro de política Sí, sí, de sí. El 4chan, foro Pol es el de política. el foro Paul de 4chan. Se aprende mejor que en la universidad. Bueno, si eres una persona que tampoco cree todo lo que ponen, ¿no? Sino que igual piensa con pensamiento crítico, yo sí, porque si absorbes todo lo que te dicen en esos foros sin pensar críticamente, va a pasar lo que pasa en el caso que yo les voy a contar. Ojalá Eh, entendieran la referencia. Visualmente, pues ya saben, ¿no? Tiene el cabello, para los describirles, ¿no? Tiene el cabello corto, las cejas como fruncidas, tiene lentes con marco cuadrado y es un mentón retraído. Claro, el Mentón retraído. de con los que los dibujan ahí. Sí. Eh, y aunque no lo crean, para los que no lo sepan, tal vez algunos lo saben, vean en los comentarios si ya lo sabían, pero este diseño literalmente es un calco, no es que solo busque, es un calco de un asesino en masa de extrema derecha llamado Patrick Crusius. Ok. Crusius, espero estarlo pronunciando bien. No, pues no importa tampoco. Además, al mismo tiempo, pues busca ridiculizar a la clase de gente que normalmente se encuentra en el foro de política de 4chan. Claro. U otros de estos tipos de, pues, espacios de internet muy parecidos a 4chan, ¿no? Eh, el personaje también ha aparecido como en internet, en espacios de izquierda, pero también, obviamente, en los espacios de extrema derecha y en comunidades apolíticas, o sea, todo el mundo lo usa, digamos, en estos espacios. Aunque crean que solo se ha popularizado como en gente de derecha, no, también lo usa la gente de izquierda. Ujú. Tiene mucho. Y no sé si han visto últimamente, pues este Chudjak se utiliza mucho en el meme de Nothing Ever Happens. Otra cosa culposa mía es que a mí me encanta ese meme de Nothing Ever Happens. Yo todo el tiempo, yo sí soy la de Nothing Ever Happens, Millions Must Die. Cada vez que pasa algo político, esa es mi primera reacción. Sí, Eh, sí, es como el nihilismo de decir, no, pues el mundo va a seguir igual. sí. Al final, pues sí, ese es el meme, ¿no? Es una reacción en la que mucha gente dice no va a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Justamente se dice que esta frase se originó en el 2012 en el mismo foro de política de 4chan. Y pues su uso aparece para pues, rechazar advertencias o discursos políticos, alarmistas, sobre cosas que van a pasar. eh,
y prácticamente es como para utilizarse como de manera irónica, ¿no? Ay, sí, no, cómo no. Claro, sí. Eh, y bueno, esta otra de la otra frase con la que está relacionada, la de Occidente caído no me acuerdo cómo era en inglés, de West Has Fallen, creo, algo así. Y la de Millions Must Die. Eh, ¿Y esa frase de dónde sale? Bueno, esta está asociada justamente al personaje por el eslogan de odio por parte de grupos como supremacistas que hay justamente en Ocean, ¿no? Y que habla un poco sobre esta caída de Occidente, ¿no? La teoría de este discurso de... Lo que a veces hablamos del Cancalería. Ajá. Entonces tiene como relación con eso y así, siempre lo pone al lado de unos grafiquitos Sí, donde... sí, y va cayendo, sí, le he visto. Sí. Entonces tiene un poco que ver justamente con este alarmismo de, ay, están atentando contra Occidente, Miles nos da y así, ¿no? Am, y pues justamente la ideología detrás de este meme nos lleva a quién es Patrick Crucius y pues en quién está basado el rostro del meme, ¿no? Eh, Ahí está el logo, el logo. Sí, 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 había visto el póster de la película. Nothing ever happens. Ajá. Bueno, aquí les voy a poner la foto de Patrick Crucius. La dichosa foto con la que se tració el meme, que es una foto de perfil de su Facebook. Ok, ok. Este Patrick Crucius nació en 27 de julio de 1998. Es joven. Creo que es unos 4 años mayor que yo nomás. No lo sé. Pero pues sus padres se divorciaron, ¿no? Cuando él era muy pequeño y su madre trabajaba como enfermera, ¿no? De cuidados para personas con necesidad y así. Él se graduó en 2017 en Plano Senior High School. Él era justamente de Texas, ¿no? Dallas Fort Worth. Él estuvo allí y creció en Allen, Texas. Esa era su zona, ¿no? Y se mantuvo viviendo allí bastante tiempo junto con su familia. Esa era su residencia familiar. Eh, Él estuvo estudiando en Collin College desde el 2017 hasta 2019, hasta los principios de 2019. Y aparte se le diagnosticó, muy importante, con trastorno esquizoafectivo. Esto es una, sí, yo conozco un poco de esta enfermedad, ¿no? Mental. No es esquizofrenia, es otra cosa. Es un trastorno esquizoide de la personalidad. Eh, la verdad, pues no soy psicóloga, pero un poco son personas un poco apáticas, digamos, o eso es lo que se consideran. Igual voy a ir a aclarar, me pueden ir aclarando un poco si hay algún psicólogo que vea esto como más específicamente de qué se trata el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Esto supuestamente se le diagnosticó después de que sus padres, al verlo comportarse de una manera prácticamente social, estar encerrado siempre en su habitación, en la computadora, sin hablar con nadie, se preocuparan por su bienestar psicológico, ¿no? La vida de él estuvo marcada por muchas dificultades familiares, académicas y sociales. Sus padres pues, se divorciaron justamente cuando él era muy joven, tenía 13 años. Además, según se presenta, su dinámica familiar tenía problemas de abusos de sustancias por parte de su padre. La situación contribuyó a que Crucius terminara aislado del resto de su familia, justamente como te digo, ¿no? Era súper aislado. Y eso justamente le preocupó a sus padres y por eso lo llevaron al psicólogo y lo diagnosticaron con ese trastorno, ¿no? Ok. En cuanto a su salud mental, pues, y su educación, se diagnosticó a él con este trastorno y parte de su vida escolar necesitó educación especial justamente debido a sus discapacidades neurológicas y mentales. O sea, y estuvo bastante tiempo en una situación especial debido a su salud mental y neurológica, ¿no? En el ámbito social y escolar, fue considerado una persona solitaria, antisocial y frecuentemente hostil. Durante la secundaria, sus compañeros evitaban estar cerca de él y él llegó a expresar, según sus compañeros, muchas veces odio hacia los alumnos considerados populares. Sus compañeros lo describían como alguien irritable y arrogante.
Chao. También fue víctima de burlas, entre otras cosas, por su manera de hablar y su forma de vestir. Un dato aquí también, más adelante será importante, pero él afirmaba que la mayoría de los chicos que le hacían bullying en la escuela eran latinos, ¿no? Ok, Eh, ya me lo intuyo. sí. Años después intentó establecer justamente contactos con sus compañeros a través de Facebook y fue rechazado incontables veces, incluso con chicas de las que él se burlaba y a las que él pues trataba súper mal. Intentó como que ser novio de ellas o que le hicieran caso como para ser su novio. Así, obviamente ellas le dijeron no Ya. y fue rechazado por comentarios inapropiados y amenazas violentas que había realizado anteriormente en la escuela, ¿no? Muchas veces incluso fue denunciado por parte de sus compañeros en la escuela por eso, ¿no? Pero pues él también sufría burlas, entonces era como complicado. Justamente Bueno, lo que siempre hablo, ¿no? Yo te he hablado muchas veces de que el bullying es complicado, que las víctimas no necesariamente son unas santas palomas tampoco, y eso es lo que hace más complicada la situación, ¿no? Como que los víctimas son victimarios y los victimarios son víctimas de las víctimas, es como que una locura. ahora es la cadena alimenticia. Claro. Entonces, ya cuando él sale de la escuela, empieza como este tema de su vida en internet y su proceso de radicalización. Él estaba muy, muy apegado a su computadora, era como que su refugio en toda su vida familiar y personal. Y pues él terminó sumergiéndose en ideologías extremistas a través de 8chan. No sé si tú sabes un poco, conoces un poco. Es ¿Qué es lo otro que es foro 8chan? similar a 4chan, basado en lo que no les gustaba de 4chan. Pues todos ardidos y se fueron y crearon 8chan. Tengo entendido algo así. Sí, sí. Bueno, pues, 8chan la describían como la versión aún más extrema de 4chan. Ok. Creo que por eso le pusieron 8 como el doble, no sé, se me ocurre así. Con una moderación mínima, ¿no? Y el entorno permitía pues difundir todo tipo de ideas súper radicales y celebrar a autores de tiroteos masivos y Damn. también pasar material ilegal. Tú sabes qué tipo de material ilegal, ¿no? Claro. La clásica. Normalmente a este sitio lo llamaban como una especie de cámara de eco, por eso te digo que los foros de política de estos lugares uno tiene que ser crítico, porque si no acabas encerrado en una cámara de eco que no te deja ver nada fuera de lo que se dice allí y acabas creyendo cosas que tal vez, pues, si te pones a contrastar ideas no son tan ciertas, ¿no? Achan, pues actualmente es conocido como Acun, o así le llaman ahora, supuestamente, pues todavía digamos que existen plataformas que lo imitan, pero Google ahorita tiene como una moderación muy estricta ese sitio. Google ha intentado bajarlo varias veces y hoy varias veces ya he intentado como meterme en el foro, ya prácticamente Google te lo saca como que ya no existe, como que está bajado. Todavía existe en el archive, ¿no? Claro. Puedes ver cosas de allí, pero este foro ya pues, no funciona, pues porque ya van a ver las cosas que pasan allí, ¿no? Patrick estuvo como muy apegado a este foro y justamente específicamente con un tiroteo ocurrido en una mezquita en Christchurch en 2019. Yo conozco este caso, Es lo del el live de Facebook, ¿no? sí. Muchos usuarios celebraron al autor que se llama Brendan Brendan Tarrant. Tarrant. Sí, sí, Ajá. sí. Digo, Conozco ese. ujú, anécdota que nadie pidió. Pero por allá del 2019, pues ya andaba con un chico que justamente me mostró el video completo de todo el ataque y como que en ese tiempo era una persona un poco menos eh, crítica con las cosas, solo fue por el morbo de ver. Pero sí, conozco este caso bastante bien, ¿no? Mucha gente hablaba de este caso en internet en ese momento, ¿no? Sí, en su tiempo yo recuerdo que lo andaban posteando en Facebook en todo lado. Sí. Y yo sí también llegué a verlo gracias a que lo posteaban. Bastante lo posteaban, ¿no? Pues muchos alentaban a otros después de este caso a hacer lo mismo, ¿no? Fue en este contexto cuando Crucius buscó y consiguió el manifiesto de este mismo atacante, ¿no? Y pues eso nos lleva pues a 8chan, ¿no? En 8chan fue que
se encontraba este manifiesto, aunque igual eso estaba pasando por todos lados en internet. Había un video en YouTube de un granjero que lo leía también. No, era bastante fácil de encontrar y más por lo mediático del caso. Por las anécdotas del caso del mismo Patrick, justamente Patrick encontró el manifiesto a través de su hermana, ¿no? Porque él estaba súper obsesionado con ese tema. O sea, Ok. era un tema que estaba hablándose mucho en internet en ese momento. Al menos para los que estábamos crónicamente online, por allá del 2019. Entonces, no me sorprende, como que es un contexto muy apegado, ¿no? Y aparte, una persona. Luego, pues, este tema de Achan y sus debates se acabó convirtiendo en una obsesión y aparentemente su papel en esta plataforma era bastante activo, ¿no? El sitio se consolidó como un espacio donde pues, se podían difundir estas ideas supremacistas, racistas, blancas, misoginia, todo lo que se les ocurra, ¿no? Y pues en otros casos seguía funcionando como una cámara de eco. Por algunas cosas que investigué, él era más un observador en el sitio, o sea, como que tal vez no era tan de comentar, de debatir, sino más de absorber todo lo que había alrededor, ¿no? Un usuario pasivo, digámoslo así. No era No contraponía las ideas. exacto. Él absorbía todo lo que veía, lo leía y no tanto debatía como en el foro como tal. Pues seguía siendo una persona bastante asocial hasta en internet, ¿no? Justamente fue cuando él decidió cometer el acto que cometió, que decidió como su momento de protagonismo en este sitio, ¿no? Él pues adquirió notoriedad justamente, el Action ya llevaba bastante debate por el anterior caso que les cuento, pero con este ataque que él cometió, que el Patrick cometió, se hizo más grande ese tema y justamente fue un poco producto de esto y el anterior ataque que Google se puso súper estricto con esto, ¿no? Intentó pues todos los medios bajarlo, ¿no? Él, con su afán de lograr notoriedad en este lugar, prácticamente, publicó un manifiesto, Patrick Cruises, ¿no? Un manifiesto, al igual que prácticamente su ídolo, ¿no? Que se llama La Verdad Incómoda. Ok. Este, Eso no sabía. sí, lo publicó en Nation, justamente. Yo, justo investigando, vi que supuestamente, esto me da mucha risa. Lo siento, pero es que me da mucha risa. Él primero envió un documento que no era, que era algo de sus estudios o así. Se doxeó. Envió el documento que no era, creyendo que era su manifiesto. Y casi inmediatamente lo borró en cuanto alguien le dijo, "Ay, idiota, acabas de publicar algo que no es, ¿no? Ok, Ajá. esto no es, ¿qué es esto? Ay, no. Eso suena muy patético. Sí, sí, sí. Eso es muy patético. Es como que, no. O sea, quiero publicar mi manifiesto de mi pendejísimo. ataque, de mi ataque y publico algo que no La es. tarea, nada que ver. Y la tarea, literalmente. El documento ya mostraba todo, no incluía el arma que iba a usar y su nombre, o sea, el manifiesto. En fin, no lo hizo muy anónimamente, que digamos, ¿no? Los moderadores del sitio eliminaron pues rápido la publicación original y impidió que otros, pero esto no impidió que otros usuarios pues la descargaran, la siguieran compartiendo, ¿no? En el manifiesto, él decía haberse inspirado en el ataque a la mezquita del Christchurch en Nueva Zelanda, en el que pues ya habían muerto 51 personas. También expresó pues su apoyo a este atacante en el manifiesto, ¿no? Dentro del texto planteaba pues, diferentes razones para su ataque, ¿no? Ya. Parte de ella era el reemplazo cultural y étnico y la supuesta invasión de la comunidad hispana en Estados Unidos. A ver, para los que no conocen este contexto, hemos hablado un poco en lo de Villains Must Die, pero hay esta teoría del gran reemplazo, ¿no? Supuestamente, bueno, hay muchas variantes, ¿no? También lo de... Sí, porque eso te iba a decir. Tenía entendido que lo del gran reemplazo se refiere a de que Europa va a ser reemplazada por otro tipo de etnias, pero latinoamericanas casi nunca se habla. Se habla de otro tipo de etnias. Claro, pero él específicamente está obsesionado con el tema de los latinoamericanos. Ok, ok, ok. Era como que para él El era lo sentimiento, ¿no? principal, sí, ajá, era lo principal, de que era lo más cercano a su experiencia también porque era de Texas, ¿no? Ah, claro. Estado fronterizo. Sí, sí, sí. Entonces, el manifiesto promovía pues esa teoría de la
del gran reemplazo según su perspectiva sobre los latinoamericanos. Les digo, muchas variantes, pero normalmente sí se centran un poco en, ay, van a dejar entrar gente exterior que va a reemplazar y siempre se le busca un culpable, nombre de la Claro, cantidad de culpables. Hay muchas variantes, ¿no? De este tema, ¿no? El documento también, pues, utilizaba un lenguaje sobre la inmigración parecido al empleado por el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, ya saben, yo creo que hay que vibrar una roca para no saber de qué clase de lenguaje nos estamos refiriendo, ¿no? claro. Y justamente con esto de que, nos están invadiendo y así, ¿no? Bueno, muchas veces se aseguró por parte de Crucius en el manifiesto que él no se estaba basando en Trump o que Trump no fue la razón por la que le hizo el ataque. Como que él ya antes, o sea, afirma en el manifiesto que ya antes tenía esta idea, antes de que siquiera Trump apareciera en el mapa. Y bueno, pues para el New York Times, leí el reportaje del New York Times, todas estas cosas al final sirvieron en el manifiesto como una base para su crimen de odio o como lo llaman terrorismo interno, ¿no? Lo que hizo. ¿Por qué interno? Porque pues es hecho por un mismo estadounidense a la población dentro de Estados Unidos. Entonces es como, ¿sabes? No es O de sea, gente que viene de otro país con temas de pero temas es exteriores. un delito diferente al terrorismo normal. Sí, es considerado como diferente al terrorismo interno dentro del propio país, va con las circunstancias del propio país, a que gente de otro país venga a hacer ataques a Estados Unidos o a cualquier otro país, por intereses internacionales. What? Qué loco. Ujú. No sabía que se Sí, ahora se tipificaba. diferencia. Bueno, esto es algo nuevo también porque este fenómeno es súper nuevo. eh, con este tipo de razones, con estos manifiestos, es como nuevo, ¿no? Entonces, tal vez esa tipificación de sigue siendo terrorismo, pero otro tipo de terrorismo. Y bueno, en este manifiesto se expresaban críticas por parte de Patrick al Partido Demócrata y también al Partido Republicano, los dos partidos estadounidenses, ¿no? Eso luego voy a comentar. Que justamente él criticaba que las corporaciones dejaban entrar a trabajadores extranjeros y quitarles los trabajos a los estadounidenses. Claro, la típica de quitan trabajos, ¿no? Y que justamente ambos partidos benefician a las corporaciones de detrimento de los intereses de la gente en Estados Unidos. Súper loco todo. Y pues también expresaba, ¿no?, la preocupación por los efectos de la automatización de los empleos, o sea, la inteligencia artificial y Claro. más los migrantes, y también culpaba a las corporaciones por la explotación de recursos naturales. O sea, era muy extraño porque supuestamente él era de derechas, pero luego también hay cosas en su discurso que no necesariamente entran en el molde de lo que cualquiera se imaginaría como parte de la derecha, ¿no? Él era muy crítico con las corporaciones, con el, la explotación de Bueno, recursos naturales. Solo voy a apuntar una cosa más antes de seguir, porque yo creo que cuando siga esta parte ya vamos a ponernos un poco serios, entonces no quiero apuntar esto en este momento. ok. Pero aquí está una de sus fotos en la corte. Ya ves que se ve muy diferente a las fotos que puse de su Facebook, de la que Sí. estaba acá el meme. Siento que le favorece más el cabello largo y la barba. Como que la cárcel le hicieron un makeover o qué. Bueno. No, sí, 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 sí. Pero como, o sea, guapo no es. Pero, Claro. Ese- pero, esa es la supremacía blanca. ah, pero se ve muy diferente, ¿no? Se ve súper diferente ya después de un tiempo encerrado. No le han cortado el cabello. Ok, bueno, en esta parte voy a describir un poco lo que sería el ataque. Modo serio, modo Modo serio. serio, voy a hacer lo más exacta que se pueda. El día 3 de agosto de 2019, Crucius disparó a 45 personas en una tienda de Walmart en El Paso, Texas. El ataque dejó a 23 personas muertas y a otras 22 personas heridas. El FBI investigó este acto como, lo mismo que había dicho, un acto de terrorismo interno y un crimen de odio. También fue descrito como el ataque más mortífero en contra de latinoamericanos en la historia moderna de los Estados Unidos. Durante
su primer interrogatorio, Crucius dijo a los detectives que sus objetivos eran los mexicanos, según su declaración jurada en la orden de arresto. Pero antes de llegar a ese momento, hubo un largo recorrido en su confesión, ¿no? Aquí también voy a hacer un paréntesis, justamente lo que te había mencionado antes, de que él había dicho que había sufrido pues acoso escolar por parte de latinoamericanos en su escuela. Un momento de su confesión, él no apuntó tanto todo lo que había puesto en el manifiesto, sino que dijo que lo había hecho porque quería vengarse del tipo de gente que le hacía bullying en su escuela, ¿no? Claro. Pero luego como que se volvió detrás de esa confesión y volvió a pegarse más a lo que había en el manifiesto. Entonces, ahí hay un poco de incongruencias de parte de él, ¿no? La cosa va así, el recorrido de lo que sucedió va de esta forma. Alrededor de la medianoche, previa a este tiroteo, él salió de su casa, de sus abuelos, donde estaba viviendo en ese momento, en Allen, Texas, y durante toda la noche recorrió aproximadamente 1050 kilómetros o 650 millas hasta El Paso, conduciendo en su carro que era un Honda Civic del año 2012, ¿no? En el trayecto se detuvo 2 veces para cargar gasolina y comprar bebidas energéticas. Llegó al Paso alrededor de las 8 de la mañana. Durante aproximadamente 1 hora condujo por la ciudad sin tener un objetivo claro a dónde ir, y también se detuvo en una pizzería, aunque terminó marchándose porque esta estaba cerrada. Todo esto se pudo ver pues a través de cámaras de grabación de vigilancia, ¿no? Alrededor de las 9 de la mañana, él llega al Walmart, ubicado en el centro comercial Cielo Vista, al este del Paso, y entró a la tienda y la recorrió durante aproximadamente media hora para conocer el edificio. De todas formas, estaba rondando, viendo cómo eran las salidas, viendo dónde iba la gente, todo lo demás. Eso es bastante común cuando se planea y se tiene... Premeditar. Eso, cuando se tiene premeditado este tipo de ataques. Aún así, él no sabía exactamente a quiénes o en qué momento, en qué lugar iba a ser el ataque. Eso se le fue ocurriendo justamente en este recorrido, pero ya cuando dijo, bueno, va a ser aquí, hizo justamente este recorrido, ¿no? De 30 minutos por el lugar. Después regresó a su automóvil y esperó unos minutos y luego volvió a entrar a comprar una naranja porque parecía que tenía hambre. Se comió la naranja dentro de esta tienda y volvió nuevamente a su vehículo. Eso, es que hay gente pendeja, que idealiza también a asesinos, ¿no? Porque supuestamente de que se ven cool, con los de Columbine, con su gabardina, como el Neo de Matrix y tal. Supuestamente, ¿no? Se ven cool y tal. Pero este man se me hace bien chistoso cómo hace las cosas. Como que, ay, se comió una naranja. Sí, o sea, se quedó comiéndose la naranja viendo a la gente, supongo, en el lugar. Luego, bueno, vámonos. Ay, me dio hambre. Sí, no, se me hace muy, no sé, Es es un meme, ¿no? Es sí, un meme andante. literalmente es un meme andante. O sea, Literalmente. literalmente por eso. O sea, sí, pero Es demasiado patético. sí, es como muy gracioso. Bueno, luego a las 10:15 de la mañana, mientras estaba dentro del automóvil, abrió su computadora y entró al foro Action, ¿no? A despedirse. Y allí inició justamente un hilo que llamó Es hora. Sí, se va a despedir entonces. 5 minutos después publicó justamente el archivo PDF con el manifiesto. Lo primero se El equivocó. verdad. Ahí fue cuando se equivocó. Ajá, se equivocó. Ok. Puso el manifiesto, lo borró rápidamente y tal. Pero fue así como una cuestión de, ay, me equivoqué rapidito y lo borró, ¿no? A las 10:37 caminó hacia la parte trasera del automóvil, sacó del maletero el rifle GP Wars 10 calibre 7.62 por 35 milímetros, que es una versión civil semiautomática del AKM, ¿no? Un minuto después cerró el maletero y comenzó a disparar. Crucius comenzó disparando contra una mujer que empujaba su carrito de compras y después disparó contra varias personas que se encontraban cerca y también contra quienes participaban en un evento de recaudación de fondos para el equipo femenino de fútbol que estaba en la zona fuera de la tienda. Se llama El Paso Fusion, el equipo se llamaba, ¿no? Ok. Durante esa primera parte del ataque mató 3 personas, incluyendo a un hombre que moriría 8 meses después. Porque también es considerar eso, ¿no? Que hubo gente que murió Claro, por después. las heridas. Claro.
e hirió a otras 6 personas en el estacionamiento. El gerente de la tienda vio lo que estaba ocurriendo y observó los disparos en el estacionamiento antes de que Crucius entrara en el establecimiento. Entonces emitió una alerta de código marrón. Sí, eso existe. ¿Y cuál es ese? E indica que hay un tirador activo. O sea, eso hay protocolos que ya existen en Estados Unidos para estas cosas. Claro, sí. Y está bien que Está existan bacán. porque así ya sabes cómo actuar. Claro. Los empleados pues comenzaron a ayudar a los clientes a evacuar o a esconderse. En este momento había aproximadamente 3,000 personas dentro del centro comercial. Muchos clientes y trabajadores huyeron hacia tiendas cercanas, mientras otros se escondieron debajo de mesas o dentro de contenedores de carga ubicados en el edificio. Qué feo. Sí, horrible, ¿no? A las 10:39 de la mañana, Crucius entró al Walmart por la entrada oeste y allí disparó mortalmente contra un anciano que intentaba escapar. Luego, horrible. Luego caminó por la fachada de la tienda hacia el este, disparando contra las personas que encontraba a su paso, como desde afuera, y yo pues disparándose a las personas que estaban en su camino. Y después hacia un banco llamado Fierce Convenience, ubicado dentro de la tienda, disparó contra varias personas en el vestíbulo, matando a 9. Pero básicamente él no tenía como un recorrido planeado que hacer, no era bastante aleatorio. Sí, y ni siquiera se fijó del todo hacia quiénes disparaba, o sea, lo hizo así. Lo mínimo que tenía era que conocía el espacio porque ya lo había como revisado, entonces sabía como más o menos a dónde moverse, ¿no? Ya luego continuó disparando contra personas que se encontraban en las filas de las cajas y mató a otras 9 personas. Cuando dejó de disparar, corrió hacia la salida y llegó a las puertas de la zona este a las 10:41 de la mañana. Entonces, digamos que empezó a las 10:37 y terminó a las 10:41. Fueron unos 4 minutos. En total, dentro del edificio del Walmart mató a 19 personas, hirió a 15. Al salir todavía continuó disparando fuera del Walmart y se detuvo para abrir fuego contra un automóvil en movimiento en el estacionamiento. En ese ataque mató a un hombre y hirió a su esposa. Después de eso no volvió a disparar contra nadie más. Regresó a su vehículo, todavía llevando el rifle en la mano, y pues los investigadores determinaron que ya había disparado aproximadamente 90 balas o menos, y que había recargado el rifle 2 veces en el ataque, ¿no? Esto fue lo que se estimó, ¿no? Habían bastantes víctimas. Fue considerado uno de los más mortíferos de la historia reciente de los Estados Unidos. Saldo fue a 23 personas muertas y 22 heridas, como había dicho antes. Y algunas personas fueron declaradas muertas en tiempo después, que murieron por sus heridas. Ajá. Algunos murieron 2 días después, incluso la tercera persona que tardó más en morir fue la que murió 8 meses después, en el 26 de abril de 2020. Habían 3 estadounidenses, 8 mexicanos y un alemán, para que veas que no es que él se estaba fijando a quienes les estaba disparando, ¿no? El Departamento de Policía de El Paso publicó los nombres, edades y nacionalidades de 22 de las víctimas el 5 de agosto. En cuanto a las edades, 17 de las víctimas tenían 56 años o más, eran personas mayores, ¿no? 2 tenían entre 40 y 49 años y 2 estaban entre sus 20 y 29. Una persona tiene 36 y la otra, la más joven, en morir, tenía 15 años. En cuanto a los heridos, había víctimas aún más jóvenes, ¿no? Las víctimas más jóvenes heridas eran unos niños de 2 y 9 años. Ok. Por suerte, pues, salieron con vida de la situación, ¿no? Los pacientes, pues, atendidos estaban entre los 35 y 82 años, o sea, había de todo tipo de personas entre las víctimas heridas. Después de esto, empezaron las investigaciones y te digo que a él lo interrogaron y dijo un montón de cosas que a veces se contradecían con el manifiesto, y él ofreció al final una declaración jurada donde renunció a sus derechos Miranda, o sea, de que se declaró prácticamente culpable, confesó los asesinatos y confesó ante los detectives ser el autor de los disparos y reconoció haber atacado a mexicanos. Así fue como él mismo lo dijo, ¿no? Involucró múltiples investigaciones este caso, estuvo el FBI, los policías como estatales de la zona del Paso,
Realizaron varias órdenes de arresto, allanaron la casa de sus abuelos. Y en el Ok. 2020 fue acusado de 90 cargos federales. 90. No, güey. Entre ellos había 22 cargos por delitos de odio como con resultado de muerte, 22 cargos relacionados al uso de un arma de fuego para cometer asesinato, 23 cargos de delito de odio con intento de homicidio y otros 23 por el uso de arma de fuego durante la comisión de un delito. Todos esos eran los cargos de los que fue acusado, ¿no? El 12 de septiembre de 2019, un gran jurado de Texas ya lo había acusado formalmente de asesinato capital a nivel estatal. Ya para el 10 de octubre de 2019, el Tribunal del Condado del Paso se declaró en este Tribunal del Paso se declaró inocente de los cargos de asesinato capital. También hay que entender cómo funciona el sistema judicial estadounidense, ¿no? ¿Cómo funciona? Él es de una parte, o sea, él es del estado de Texas, pero él es de un condado y cometió su delito en otro. Y yo siento que él no lo hizo como por casualidad. Muy intencionalmente se fue lo más lejos que pudo de donde era su condado. Tal vez un poco aprovechándose de estos sistemas legales donde tienes un tribunal en Texas, luego está el tribunal del Paso, pero él es de otro tribunal de otro condado en Texas, entonces los juicios se alargan como... Claro. Después de esto, el 28 de abril, en el 2020, se solicitó un nuevo cargo de asesinato capital debido a la muerte de una 23ª víctima, que fue esta persona que murió a los 8 meses después. Sí. Entonces, mira todo lo que se alargó, ¿no? Cayó la pandemia, justamente, como saben, 2020. Y eso hizo que se alargara el proceso judicial, porque se suspendió un montón de veces por el tema de la pandemia, bla. El 8 de febrero de 2023, han pasado ya 2 años de esto, 3 años, él se declaró culpable ahora, porque dice que antes se había declarado en el Tribunal del Paso, se declaró inocente, pero ahora se declaró culpable en el 2023 de los 90 cargos federales relacionados con sus delitos, ¿no? Y ya para el 7 de julio de 2023 fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas. Eso es lo que no he entendido a veces de la ley. ¿Cómo tienes más de una cadena perpetua? ¿Y con qué finalidad? O sea, yo creo que al final es para reforzar el hecho de que esta persona no salga tan fácilmente con libertad condicional. ¿90 veces? Porque tendrías que, prácticamente según lo que alguna vez estuve viendo investigando, ¿no? Hacer apelaciones y procesos por cada cargo y cada condena de cada cargo. Ah, ok. Entonces, no es como que te puedan sacar nomás, tienes una cadena perpetua, entonces ahí apelas una vez o pides libertad condicional solo para ese cargo. Pero si tienes 90, allí la cosa se pone diferente. Eso es para mantener a estas personas lo más lejos de la vida pública que se pueda. Claro. Porque pues al final sí puedes ver un peligro, la verdad. El 21 de abril de 2025, esto es lo más nuevo que he podido saber sobre este caso, ¿no? Se declaró culpable de los cargos estatales, o sea, porque tiene en cuenta que se le condenó en El Paso y ahora también en los cargos de Texas, ¿no? ¿Sabes cómo es? Y él no fue ningún tonto, pues sabes que se aprovechó un poco de eso al moverse de un condado a otro. Claro. Pues se declaró culpable de los cargos estatales y recibió una nueva condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra recluido en la unidad Louis C. Potlatch en Palestine, Texas. Se acabó declarando culpable, entonces supongo que en el juicio dijo, pues podría recibir una peor condena. Estamos en Texas, es un estado que hasta donde yo sé todavía existe la pena de muerte, entonces tal vez ya le salía mejor decir que era culpable, ya no. Además, hay pruebas de sobra en su contra, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, ahora, los debates son enormes, ¿no? Es que también, perdón que te interrumpa, pero también es una pendejada cómo te declaras inocente de algo así. O sea, supongo que al inicio, sin sus abogados, hizo lo primero que se le ocurrió. A menos de que intentara alegar demencia o algo así. O sea, eso sí se tomó en cuenta en los juicios por lo que vi. Obviamente se tomó en cuenta el hecho de que tenía un diagnóstico psiquiátrico y todo lo demás. Pero su diagnóstico no es algo
Y más con un manifiesto que escribiste y todo. Se nota que es premeditado. Ajá, o sea, no es suficiente para defender lo que hizo, ¿no? Entonces, pues obviamente hubo todo un debate, ¿no? Sobre todos esos temas de la radicalización en Internet. Algo que yo dije, esto no tiene nada que ver, o sea, de que unos medios de derecha, sobre todo en Estados Unidos, dijeron que era culpa de los videojuegos violentos. Pero lo curioso con Patrick es que él no era muy afín a los videojuegos. O sea, no es como que eso lo pudo haber influido de alguna forma porque no le interesaban esas Como cosas. que a fuerza tenía que ser algo externo, nada que ver. Sí, cuando realmente pues son estas... Los malditos videojuegos. Sí, o sea, y una persona que ni acostumbraba tanto a jugar videojuegos, ¿no? Al final pues se debatió sobre cómo entre ellos se inspiran a hacer estas cosas y... por ejemplo, estaba viendo aquí, ¿no?, con un escritor que se llama Daniel Oaktrand, cuestionaba este concepto de que ellos sean lobos solitarios, sino que más bien son parte de un grupo enorme que se influencia entre sí. Claro, es un caldo de cultivo. Claro. Y justamente esto vuelve a donde empezamos, ¿no? Al internet, a los foros, a las comunidades. Y cómo esta idea pues se circula y se transforma y al final se acaba relacionando con este tipo de ataques, ¿no? Este tema, ¿no?, para no hacerme como muchas largas, comenzó con un dibujo sencillo de un meme, ¿no? Y ves como bajamos así al conejo. Claro. Y piensas, ¿no? O sea, tú piensas por un momento, ok, este meme es una persona que hizo esto que es tan horrible, ¿no? ¿Cómo nos lo tomamos así? Y la verdad yo no tenía ni idea cuando me enteré de esto. Fue como, ¿what? Al final, algunas cosas que rodean pues este meme se relacionan con el propio Patrick. O sea, él es el ejemplo perfecto del Chuck. Es un tipo patético. Claro, obviamente. Todo el ejemplo de derechas, que no piensa mucho en lo que lee en los foros de este tipo de cosas. Y al final pues viene a preguntarnos, ¿no? Como que ¿qué estamos viendo en internet que no sabemos sus oscuros orígenes, ¿no? Claro. Porque yo sé que mucha gente se toma esto a la ligera, hace sus burlas de disparos unidos y todas estas cosas, pero sí está feo, está súper mal. Y de cierta forma el meme es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Como que esos son tus ídolos. No nos damos cuenta, ¿no? Como que quién es esta gente que está detrás de estas cosas, y al final vale preguntarse, ¿no? Como que qué es lo que estamos compartiendo, qué está detrás de un meme nomás, que refleja, ¿no?, nuestra realidad social hoy en día, ¿no? De cómo el meme de Nothing Ever Happened, Millions Must Die, es como nos estamos burlando de cosas, o le estamos tomando bien a la ligera cosas que están bien feas, ¿no? Ya se vuelven un chiste. Claro, es parte del mundo irónico en el que vivimos, de que pues vemos que todo este tipo de cosas pasan, y pues lo único que te queda es reír, es seguir. Hay una variación del meme de él, que es el Billions Must Smile. Sí. Y lo hacen todo wholesome y así, pero pues sí, ¿no? Para que vean, no es un cualquiera, no es un random. Es un man que sí existe y sigue ahí en la casa. No sé si él está enterado de que literalmente es un meme que es una burla de él, de lo que él representa, porque es pura burla hacia él. Dudo mucho que en la cárcel haya internet, pero espero que alguien le haya dicho en una de las visitas y le haya mostrado, y si el man se haya dado cuenta de que nadie lo idealiza, más bien es una burla. Y es muy funny. Bueno, ese es el final de la historia. Pues muy bien investigado, buen caso. Sí, bastante, un conejo hoyo en toda regla. Sí. Ok, sí. Aprendí muchas cosas
La ley de Estados Unidos. Ay, es un desastre. La próxima que tengas un caso en Estados Unidos, Ok. ten en cuenta esas cosas porque ahí te das cuenta cómo funciona el sistema legal todo desastroso. Ok. Apaga tu vela. Ok. El caso que yo les traigo va a ser un poquito más antiguo que tu caso. Ok. Les Sí. voy a leer la introducción que les preparé. El concepto incel de involuntary celibate o célibe involuntario nació en el Internet de los años 90, acuñado por una mujer canadiense llamada Alana, quien creó un sitio web y una lista de correo llamada Alana's Involuntary Celibacy Project. Su intención era ofrecer un espacio de apoyo para personas de cualquier género, ojo ahí, que, por timidez o dificultades sociales, querían tener relaciones pero no lo lograban. Este concepto se iría modificando con el tiempo a tal punto de ser una especie de estandarte para gente que busca activamente cometer atrocidades. Como lo acabamos de ver, ¿no? Sin embargo, para esta historia tendríamos que ir un poco más atrás, más específicamente en la primavera de 1938, en una aldea perdida en las montañas de Japón. Un hombre de 21 años escribía en su diario que ya no soportaba el peso de la soledad, que la enfermedad lo estaba consumiendo y que las mujeres del pueblo, aquellas que antes lo aceptaban en la oscuridad de la noche, ahora lo miraban con desprecio. Nadie supo que esas palabras eran el preludio de un plan macabro, porque aquel muchacho esperaba el momento exacto en el que el pueblo entero quedara a merced de su furia. Lo que ocurrió esa madrugada helaría la sangre de cualquier investigador. Hoy les traigo la masacre de Tsuyama. Ay, Dios. ¿Qué te pareció? Me sorprende que vayamos tan atrás en Sí. el tiempo. Sí, lo redacté justo para dar esa sorpresa. De verdad que estamos bien atrás en el tiempo. Sí. Ok. Y bueno, Japón. Sí, no vamos a elaborar más en eso porque ya sabemos por dónde van. Pero, a ver, empecemos, ¿no? Mutsuo Toi, y me voy a referir a él como Toi de ahora en adelante, nació el 5 de marzo de 1917 en el pueblo de Kamo, prefectura de Okayama. Su padre fallecería en diciembre de 1918. Unos meses antes, también su abuelo, y casi un año después su madre, en abril de 1919. Los tres de tuberculosis. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para explicar el contexto social detrás de la enfermedad, porque sí hay un contexto. La tuberculosis o tisis, una enfermedad infecciosa que aunque suele afectar los pulmones, puede dañar otros órganos. Sus síntomas más comunes incluyen tos persistente, a veces con sangre, dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso y fiebre. Hoy en día es fácilmente curable con tratamiento antibiótico, pero en el Japón rural del 1900 era prácticamente una sentencia de muerte. Y en esa época era una epidemia devastadora conocida como la enfermedad nacional. O sea, ya tenían un nombre para eso. Ya que era la principal causa de muerte en el país. Esto causaba un miedo atroz en la población, traduciendo esto a un fuerte estigma social hacia los enfermos y sus familias, en particular las poblaciones rurales, como ya dije, que solían asociar la enfermedad con pobreza, marginación y una especie de maldición familiar, entre comillas, ¿no? También se consideraba como una mala estirpe. Es que claro, o sea, como es una enfermedad respiratoria, si tú vives en una casa pequeña, rural, Sí. con toda tu familia conjunto, es muy fácil que todo el mundo se enferme. Sí. ¿Y qué más explicación le iban a dar en el Japón rural a eso? Ajá. Gracias a esto, los enfermos eran aislados por sus comunidades y por miedo a un posible contagio. Bueno, ahí termina mi paréntesis. Voy a continuar con la vida de Toi. Toi, a los 2 años de edad, quedaría huérfano junto a su hermana mayor y siendo criado por su abuela paterna. La familia poseía propiedades, pues era una familia acomodada. Fuentes indican que Toi heredaría tierras de 13.000 metros cuadrados de campo y 8.000 metros cuadrados de bosque. Y aunque esto solo era una pequeña fracción de la fortuna total del clan familiar, o sea, eran poseedores de mucho más. Cuando Toi tenía 6 años, la familia se mudó a la aldea de Cayo.
el pueblo natal de su abuela. La decisión de esto es que tras perder a su esposo, la abuela de Toy buscaría apoyo y reconstruir su vida en su comunidad de origen. Para financiar la mudanza, la abuela vendió la tierra de la familia Toy por 500 yenes, que equivaldrían aproximadamente a $242 de la época, lo que a su vez equivaldrían a $4,740 actuales. Cayo, ¿mande? Vaya, bastante plata. Sí. Cayo era un pueblo que, según los registros, tendría 23 hogares y 111 personas viviendo ahí. O sea, era Un pueblito. prácticamente nada. Eso es Monte y Culebra, sí. Era Monte y Culebra. Indeed. En esa aldea, Toy tendría que asistir a la escuela primaria local, donde destacaría como un estudiante sobresaliente. Se indica que Toy obtenía calificaciones de entre 8 y 10 en todas las materias, en una escala del 1 al 10 también, incluyendo educación física, aunque parecería que se inclinaría por aprender más sobre conocimientos de medicina, pues le gustaba averiguar y preguntarse sobre el origen y cura de varias enfermedades, junto con un rechazo a las supersticiones tan comunes de la población de la aldea en la que vivía. Quizá ese afán por investigar vino a raíz de la pérdida de sus padres. Poco después de graduarse del colegio, contrajo una inflamación en la membrana que rodea las paredes pulmonares, conocida como pleuresia. Los médicos le prohibieron realizar trabajos agrícolas pesados. Esto lo dejó sin un propósito diario y lo confinó en casa. Aunque se recuperó, el tiempo sin poder trabajar le dejaría un fuerte y duradero golpe emocional. En 1934, su hermana contraería matrimonio y tendría que irse de casa. Este fue un factor que sin duda agravó el aislamiento social y apatía. Pues era casi que ella y su abuela eran las únicas dos personas, y que se vaya la mitad de eso, Sí. como que agravaría ya esa soledad. esa sensación que tenían. También el no poder trabajar, el sentirse inútil hasta cierto punto. Sin embargo, él traería un consuelo en el confort de una de sus pasiones, la literatura y la escritura. Para pasar el tiempo y quizás para sentirse útil, Toy escribía y adaptaba cuentos infantiles y obras de teatro de papel, lo que se conoce como el kamishibai. Yo justamente te había mencionado eso de que, bueno, curiosidad así paréntesis. Hay un anime que se llama Yamichibai, que justamente trata historias de terror que tiene ese estilo de anima. O sea, hacen animación con ese tipo de manera de pues. Ok. Un formato muy popular en la época. Se sabe que reescribía sus obras literarias favoritas para hacerlas más accesibles a los niños. Estas actividades lo convirtieron en una figura popular entre los niños de la aldea. Los pequeños acudían a su casa para escuchar sus historias. Y a partir de este hecho, se obsesionaría con la historia de Sada Abe, una prostituta que en 1936 asesinó a su amante y le cortó los genitales. Un caso que conmocionó a todo Japón e interesó particularmente a Toy, a tal punto de escribir una novela sobre ella titulada Yuto Kaimaru. Al parecer, esta novela tiene una entrada propia en la Lost Media Wiki, porque se sabe que existe, pero no, o sea, supuestamente lo dejó a la mitad o inconclusa, pero no se ha leído, porque obviamente la policía, ¿cómo se dice? Registró, ¿no? Sí, pues, registró todas sus cosas. Se registró todas tus cosas, sí. Y no quisieron que ese libro como que saliera mucho a la luz, ¿no? Ajá, especialmente por lo que hizo. A eso vamos. También él gozaba de cierta popularidad en las mujeres, puesto que en su juventud se le describía a Toy como un joven de piel clara y complexión esbelta. Toy participaba en el yobai, que es una antigua costumbre rural japonesa en la que los hombres jóvenes visitaban a las mujeres solteras por la noche para mantener relaciones sexuales. ¿Conocías esta tradición?
O sea, no exactamente en el contexto de la época de él, pero sí me acuerdo que cuando vi como un documental que habla sobre el periodo Heian en Japón, que era por ahí 700, 800, justamente se contaba que se hacía eso, ¿no? No sabía que había durado tanto tiempo en adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, especialmente al ser una aldea muy pequeña. Ujú, se contenían esas costumbres desde ese Sí, tiempo. pero justamente al ser una aldea muy pequeña, y esto es un fenómeno que sucede en muchas partes del mundo, mientras más pequeño es el lugar, menos criminalidad hay. Entonces, el que no tuvieran la necesidad de ponerle seguros a las puertas, también daba pie a que exista esta tradición o esta eh, costumbre Mm. de, pues entre los chicos, entre los jóvenes, entrar a la casa. Bueno, lo que tengo entendido es que pedían pasar. Si la persona decía sí pasa, entrabas nomás y pues hacían lo suyo en la oscuridad y se iban, ¿no? Y que se me hace un poco raro también porque al ser un pueblo muy pequeño, entonces se me hace como que todos entre todos. Sí, pero yo me acuerdo que sí vi eso, que sí se lleva haciendo desde hace siglos en Japón, ¿no? Y en el periodo Heian era como más normalizado. Como justamente el documental hablaba de que en el Japón más antiguo y en las tradiciones más como rurales o conservadoras de Japón no eran tan púdicos con el tema Sí, sexual. Ajá, eran como más libres así. o al menos por debajo, ¿no? Porque tampoco es como que lo hagan en el día. Lo Claro, hacían en la noche, en la oscuridad. Nadie hablaba de eso públicamente. pero pues al final era algo que sí se hacía como Sí, que sí, sí. en esos ámbitos. La mojigatos. A este punto la vida de Toy parecería ir relativamente bien, pues poseía una herencia grande, venían de un clan familiar acomodado, aunque mostró estos signos de apatía social, tenía, como ya dije, una popularidad con las chicas de la aldea, y a la edad de 20 años, quizás por patriotismo o quizás por el miedo al ostracismo, empezaba a dispararse en él un interés por entrar al servicio militar. Sin embargo, en 1937, su vida daría un giro drástico cuando fue diagnosticado con tuberculosis, la misma enfermedad que acabaría con la vida de sus padres. Debido a su enfermedad, fue declarado no apto para el servicio militar en el examen de reclutamiento, lo que en la cultura japonesa de la época era un gran deshonor, y a raíz de esta enfermedad y conocerse su diagnóstico, las mujeres que antes lo aceptaban comenzaron a rechazarlo y a tratarlo con desprecio. La propia familia de Toy llegó a debatir si debían o no heredar el liderazgo del clan, y finalmente decidieron que no. Estos últimos acontecimientos y su creciente desagrado por la gente de la aldea y autoexilio social sería un caldo de cultivo para que lo que empezaba a crecer en su cabeza como una idea, pues tomara ya una forma, ¿no? Claro. Lo que se sabe de Toy y su psicología es gracias a sus diarios, escritos que nunca se liberaron públicamente y solo se conocen a través de resúmenes de criminólogos e historiadores japoneses. Eh, la principal fuente de este caso, pues eso, ¿no? Es un libro que son registros policiales de este caso específico, pero ese libro solo se encuentra en japonés, no tiene traducción ni siquiera al inglés y solo se puede encontrar físicamente. No lo pude encontrar escaneado. Pero ya han llegado resúmenes a otras partes del mundo y por eso sí se conoce este caso acá. A continuación detallaré en estos escritos. A inicios del mes de mayo de 1930, días previos a la masacre, escribió varias cartas de suicidio muy extensas. Existe una transcripción, aunque no oficial, de una de las cartas dirigidas a su hermana. Este texto está escrito en un japonés formal y algo arcaico. Como ciudadano en esta época de emergencia nacional en la que todos,
sin importar edad o sexo, abrigan esperanzas y actúan con vitalidad, yo solo albergo la tristeza de la desilusión y dejo este mundo en soledad. Hermana, yo, Mutsuo, que muero sin haber contado nada, por favor perdóname. Yo también pensaba que debía vivir fuerte y rectamente, pero enfermé de una tuberculosis que se consideraba incurable, sufrí una gran humillación y además lloré por la cruel presión de los vecinos, perdiendo finalmente las esperanzas de vivir. Por favor, no culpes a este hermano que muere sin haber podido devolverte nada. Pensé en morir sin hacer nada, pero había un rencor que no podía dejar pasar, y debido al trato excesivo de la gente a mi alrededor, finalmente decidí matar. Mi corazón desde que enfermé se sentía como si estuviera en un desierto o en territorio enemigo. La gente a mi alrededor eran todos como demonios, solo me trataban con dureza y mi enfermedad solo empeoraba. O sea, ¿sabes justamente que me estoy acordando ahora? Yo alguna vez, con mi entusiasmo por la historia, he aprendido un poco de la tuberculosis así y me di cuenta de lo retrasado que estaba el Japón rural de esa época, porque ya para esa época, si más no me equivoco, se estaba controlando más la tuberculosis, se estaba logrando informar más de cómo evitarla, de cómo ayudar a las personas a vivir más tiempo enfermas. Y si más no me equivoco, si ya no había sucedido, dentro de poco iba a suceder la creación de la penicilina, que fue aquello que ayudó bastante a mejorar ese problema con la tuberculosis. Sí, sí, es que también, ¿no? Es como una aldea súper rural, Súper a la rural. que muchas personas seguramente solo conocían su propio pueblo y el de al lado, y hasta ahí. Claro, y justamente ya en esa época ya había más información de cómo evitar, y si no, ya no había sucedido, faltaba poco para pues la vacuna, todo este tema, ¿no? Para ir de a poco erradicando la enfermedad, pero lamentablemente él llegó muy lejos a esos avances, ¿no? Como que no estaban cerca de él. Aunque se sabe que Toy sí trataba de investigar lo más que podía, iba a doctores y así, pero aún así no se consideraba incurable. Claro, o sea, la información que le ofrecían a él, mm, dentro de Japón, en medio del contexto en el que estaba, donde no es que fuera a encontrar mucha información del exterior, de los países donde estaban ocurriendo esos cambios que eran de paso enemigos de Japón en ese momento, ¿no? Ok. Bueno, esta carta de suicidio, seguida de varias hojas donde planificaba minuciosamente su masacre. Hipotecaría sus propiedades y a través de contactos que él tenía, se hizo con un arsenal en una armería en Kobe, una escopeta Browning Auto 5 de 5 disparos calibre 12, comprándola con la excusa de cazar animales salvajes. La modificó para que fuera de 9 disparos, probablemente instalando un cargador alargado que se vendía comercialmente. Adquirió 200 cartuchos para la escopeta, además de una katana que se la compró un coleccionista de armas, un hacha y 2 dagas. El día elegido sería el 21 de mayo, específicamente esa fecha porque mujeres con las que había tenido relaciones, pero que se habían casado en otros pueblos, habían regresado de visita a la aldea. Así es como llegamos al 20 de mayo de 1938, a las 4 de la tarde, donde Toy se subiría en una bici y realizaría un recorrido por toda la aldea analizando la posición de cada dormitorio y las habitaciones de cada casa, de esta manera calculando la ruta más eficiente para poder entrar y salir. Esto era lo que te dije en el tema pasado, de que este es un modus operandi muy común Claro. de ir analizando cuáles son las rutas y así. Una hora después, Toy escalaría un poste de electricidad y cortaría los cables de suministro que alimentaban la aldea. La noche cae sobre Cayo sumiéndose en una oscuridad total que ninguna persona reporta, ya que en aquella época y lugar los cortes de luz no eran inusuales. Horas después, el 21 de mayo de 1938 a la 1:30 de la madrugada, Toy se vestiría con el atuendo que lo caracterizaría, un uniforme militar estilo estudiantil de cuello alto, el calzado Hikatabi, que es similar a este calzado que se hizo popular el año pasado o este año creo, es en donde solo tienen 2 deditos.
Ah, así, que era como un tipo de calzado de trabajo, polainas desde los tobillos hasta las rodillas, 2 linternas pequeñas en las sienes sobre las orejas atadas con una venda. Esto es una de las características más reconocibles de él. Tenía 2 linternitas aquí que apuntaban. Y esto es importante. ya. Una linterna de bicicleta colgada del pecho, más el arsenal que ya expliqué. Toy entra en su propia casa y con el hacha decapita a su abuela de 76 años mientras ésta duerme, siendo esta la única persona que aún le quedaba en el mundo. En una carta a su hermana, justificó el hecho, argumentando que, al tener una enfermedad incurable, era una carga para ella, y que tras su muerte y lo que estaba a punto de hacer, la vida de su abuela sería aún más difícil. Después de esto, Toy sale a la calle y comienza su recorrido atacando en total 11 casas. Estas casas no tenían seguro en las puertas, como ya expliqué, ¿no? Era muy fácil que prácticamente cualquier persona podría entrar a la madrugada y tal y como lo hizo Toy, identificando a sus víctimas con las linternas en la cabeza y disparando a quemarropa. Si el arma se encasquillaba o fallaba, este usaría la katana acabando con la vida de la gente en el pueblo con una frialdad que la poca gente que sobrevivió lo vio, dijo que era aterrador, ¿no? Qué fuerte. Casa tras casa iba sembrando el pánico en la aldea mientras los pocos vecinos que se alertaban por los gritos y estruendos de los disparos no estaban preparados ante la eventualidad de la falta de electricidad. Entre las víctimas mortales se encuentran 5 menores de edad, una mujer embarazada de 6 meses y varios ancianos. De las 11 casas atacadas, 3 de ellas se quedaron sin ningún sobreviviente, dejando un total de 30 fallecidos y 3 heridos de gravedad. Mientras esto sucedía, un vecino que logró escapar entre los gritos y disparos corre a dar alerta a la policía de Nishikamo. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que dicha comisaría estaba cerrada por falta de personal debido a la guerra con China. Recordemos que es 1938, ¿no? Sí. Por lo tanto, el testigo tuvo que correr hasta la comisaría del pueblo vecino, Kamo, que estaba a varios kilómetros de distancia. Tras la masacre, cerca de las 3 de la madrugada, Toy se dirigió a una casa en un poblado vecino llamado Tsuboi. Aún con su atuendo de batalla y cubierto de sangre, se presentó a la puerta de una pequeña casa. La familia, aterrorizada, no podía moverse y ni siquiera creer lo que estaba viendo. Toy reconoció al hijo de la familia, un niño al que previamente había asistido a las sesiones de contar historias. Se dirigió a él y le pidió papel y un lápiz. Según los testimonios, Toy dijo: "No voy a matar gente inocente. No se preocupen, si me muero aquí, les causaré problemas". También le dijo al niño: "Estudia mucho y triunfa en la vida". Con el papel y el lápiz en mano, Toy corrió hacia la cima de la colina, cerca de una colina cercana, específicamente el pico Arasaka, y se sentó en un claro de hierba. Allí escribió su tercera y última carta de suicidio, que voy a leer a continuación. Seguí adelante con mi plan, pero no disparé a quienes debía, y disparé a quienes simplemente podría haber matado. Todo fue en el calor del momento. Oh, lo siento mucho, abuela. Lo siento de verdad. Mi abuela me crió desde que tenía 2 años. No debía haber matado a mi abuela, pero lo hice porque me preocupaba la miseria que dejaría atrás. Se acerca el amanecer. Muramos. Una vez terminada la carta, Toy llevó a cabo su suicidio con la misma meticulosidad que el asesinato. Se colocó el cañón de su escopeta Browning contra su pecho, apuntando al corazón. En lugar de usar las manos, usó el dedo gordo del pie para apretar el gatillo. Y a las 5 de la mañana, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el este, miró hacia el horizonte y disparó. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar las cimas de la montaña, una batida de búsqueda encontró el cuerpo de Mutsuo Toy en la cima del monte Arasaka. Cuando la magnitud de la masacre se hizo evidente,
El pueblo de Cayo quedó sumido en un shock que tardaría generaciones en superar, pero el sufrimiento no se limitó a los muertos y heridos. Los familiares de Toy, que no fueron atacados, principalmente su hermana, que ya vivía fuera del pueblo, fueron sometidos a murahachibu, el ostracismo social total. La comunidad los acusó de haber sabido el plan o de haberlo permitido. Y aunque no habían pruebas de ello, el peso de la sospecha era suficiente para condenarlos al aislamiento. La aldea de Cayo quedó marcada para siempre, y en el cementerio local muchas lápidas están inscritas con la fecha de fallecimiento 21 de mayo de 1938, un recordatorio de las víctimas que aún hoy, décadas después, hace estremecer a quienes visitan el lugar. Este lugar, lo voy a hablar un poco más después de cómo terminó el lugar, pero obviamente este tema se hizo tan popular que hay gente que hace una especie de turismo, pero turismo underground, por así decirlo, en donde va como al bosque de los suicidios, Ajá, a este tipo de lugares, ¿no? claro. Y justamente que en las sociedades como la japonesa, así, que son muy colectivistas, lo que hace un familiar no solo se le castiga a la persona que comete el delito, sino que toda la familia por default tiene la culpa en parte, ¿no? Para ellos como sociedad, ¿no? Claro. Entonces allí él condenó a toda su familia. Sí, prácticamente sí. Cuando se trató de dar sepultura a los cuerpos, el cuerpo de Toy y el de su abuela no fueron aceptados en el funeral conjunto que la aldea celebró por las víctimas. Eran considerados indignos de ser enterrados junto a los que habían asesinado. O sea, solo él, ¿no? Pero su abuela también. Claro, lo mismo. Pagan todos por toda la familia por lo que hace él. Fue entonces cuando la hermana de Toy, que estaba embarazada y vivía en otro pueblo, reclamó los cuerpos. Desafiando el odio y el ostracismo de la comunidad, ella y su esposo colocaron los cuerpos en una tabla y los transportaron en un carro tirado por caballos a través de las más de 20 kilómetros de empinados caminos de montaña hasta el pueblo natal de Toy, Kurami. Allí, aunque Toy fue enterrado junto a su abuela tal y como él pidió en su testamento, el esposo de su hermana se negó rotundamente a poner una lápida que lo identificaría como asesino, para evitar que se supiera. La hermana colocó una pequeña piedra en el río sin inscripciones como marca, una piedra del tamaño de un puño que aún permanece junto a la tumba. Bueno, al menos eso dicen, y no encontré fotos de la tumba o piedra, pero en varias fuentes encontré que sí. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por todo Japón, causando una conmoción nacional. El caso, por su brutalidad y por el número de víctimas, fue ampliamente cubierto por la prensa de la época, y en ese momento se convirtió en la mayor masacre cometida por una sola persona en la historia de Japón. Sectores intelectuales y la prensa criticaron duramente la inacción y negligencia policial que permitieron la masacre, señalando que Toy había sido visto merodeando con armas y que incluso había sido denunciado por su abuela por intento de envenenamiento. Esto lo vi en varias fuentes, tengo que mencionarlo. Al parecer, cuando él vivía con su abuela, no solo fue denunciado por intento de envenenamiento hacia ella, sino que su abuela también lo denunció por portes de armas. Porque te digo que la había comprado con la excusa de cazar animales. Pero, no sé, como que tenían, al parecer, o algunas fuentes indican que tenía esta relación de que su abuela denunciaba a su propio nieto. Pero aún así se nota que él le tenía un cariño muy fuerte a su abuelo. Pero la policía no tomó las medidas suficientes. Aquellas críticas, sin embargo, no trajeron de vuelta a los muertos, y la aldea de Cayo quedó sumida en una pobreza y un dolor que perduraría por generaciones. La masacre de Tsuyama, con el tiempo, inspiraría numerosas obras de ficción, como la película japonesa de 1983, Village of Doom, o el videojuego de PlayStation 2 Forbidden Siren. Esto sí les voy a decir, a lo mejor a los fans de Forbidden Siren. ¿Conoces Forbidden Siren? No, no conozco.
Bueno, es del creador de Silent Hill. Es así como terror japonés. Igual Forbidden Siren tiene su propio lore. De que es un dios Lovecraftiano que bajó a la tierra en una aldea y las personas se lo comieron. Una cosa así. Pero, o sea, se inspira ligeramente en este hecho. Pero, por ejemplo, la película Village of Doom es una adaptación tal cual de lo que pasó. ¿Tú sabes qué otra? A ver, tal vez yo estoy asumiendo, obviamente tal vez no estaba realmente inspirada en esa historia, pero también me recuerda mucho a este anime que conozcan, ¿no? Higurashi no Naku Koroni, Ujú. que también es como mucho de, es un pueblo pequeño que tiene esta maldición y los personajes son extremadamente violentos y hay todo este tema de una masacre en el pueblo. Igual la historia es muy complicada porque tiene como líneas temporales y esas cuestiones, pero me recuerdo un montón. O sea, me recuerdo un montón, sobre todo por el tema de la masacre y todo lo demás. Ahora no sé si está inspirado directamente o de cierta forma los creadores estaban influenciados por las leyendas que hay detrás de estas historias de pueblos rurales japoneses, ¿no? Que les pasan estas cosas, ¿no? Claro. Ok. Hoy, la pequeña piedra del río que marca la tumba de Mutsuotoi sigue ahí, en el pueblo de Kurami, sin inscripción alguna, olvidada por la mayoría, pero testimonio de una historia que aún estremece a quienes se atreven a indagar en sus detalles. Y mientras el viento sopla entre las montañas de Okayama, la aldea de Kayo, ahora solo un nombre en los mapas, guarda en sus calles vacías el eco de aquellos disparos que, una madrugada de mayo, cambiaron para siempre la vida de sus habitantes. Acabó mi tema. Uy, qué fuerte. Sí. Igual este tema, o sea, es relativamente conocido, pero si tú investigas, o al menos en YouTube, si tú ves videos en español del tema, yo traté de que fuera lo más completo posible. Bueno, tampoco es crítica a los demás, pero traté de que fuera lo más completo. Muchos se saltan estos detalles de que él conocía al niño que le dio el papel y lápiz, o, o de que la abuela lo denunciaba en ocasiones. Y traté de extraer lo más que pude de este tema, todos los detalles, para que tuviera una especie de estructura, ¿no? Claro. Y también... dime. O sea, es que de verdad, es que no me acuerdo porque lo vi hace un montón de años, pero de verdad en este caso me recuerdo un montón a Higurashi no Naku Koroni. Sí. Igual la gente de internet habla mucho del... y a eso también voy. De que es el primer incel o el proto-incel por este ostracismo social hacia algo que él no puede controlar, su enfermedad. Y no solo eso, sino el rechazo de las mujeres que antes Que antes lo aceptaban. aceptaban, y su participación en el Yoruba, que igual es una tradición sexual, por así decirlo. Sí. Pero sí. Y no, y más aparte de que era una persona que se sentía como pues hombre en su sociedad, lo que se esperaba un hombre en su sociedad, se sentía que no era capaz de cumplir con esas expectativas, ¿no? Al final no pudo ir al servicio militar, estaba enfermo, todas estas cosas. Sí. No No, podía trabajar. era un descenso de personaje. Sí. Ok, pero también les traje algunos datos curiosos sobre el caso. Que igual investigué también, pero no encontré cómo meterlo dentro de la crónica. Entonces traté pues ya se los doy aquí, ¿no? Te digo, investigué lo más que pude de todos los detalles del caso. Datos curiosos. Hasta 1982, este incidente fue considerado el peor asesinato masivo cometido por un solo individuo en el mundo. Ese año fue superado por la masacre de Wobungon en Corea del Sur. A día de hoy, sigue siendo el tiroteo más mortífero cometido por una sola persona en la historia de Japón.
Terai Yuriko, la superviviente más famosa, en la que Toi asesinó a sus padres y hermanos, pero ella pudo escapar y se salvó. En 2010 trataron de hablar con ella, pero se niega a dar entrevistas. Directamente dijo, y cito, no quiero contárselo a nadie, no quiero recordarlo. Ella terminaría falleciendo en 2011 a los 95 años. Sí, bastante. En la aldea de Cayo, para 2010, solo quedaban 13 hogares y 37 personas, la mayoría mayores de 65 años. Nadie nuevo se ha mudado al pueblo desde la masacre. Eso es también, siento que por no sé si estigma o tal vez puede ser por una superstición de, bueno, este pueblo fue masacrado básicamente por una sola persona. Claro, y es que aparte, pues, justamente Japón parece que tiene como mucho eso pegado en la cultura popular de, pueblos malditos, porque algo súper malo pasó allí. Y- Sí, la gente se lo cree al final. Sí, y de hecho a eso mismo voy. Bueno, después de este dato, la casa de Toi permaneció abandonada durante décadas, pero fue demolida en 2015. Ya eso voy con lo de la aldea, ¿no? La aldea de Tsushigawa es una famosa leyenda urbana de Japón sobre un pueblo maldito y desaparecido en la prefectura de Aomori. La historia cuenta que un hombre sufrió un ataque de locura, mató a todos los habitantes y se suicidó. Tras lo cual fue borrado de los mapas y documentos oficiales. Básicamente se cree que la historia de Mutsuo Toi fue la inspiración para este tipo de leyenda urbana, ¿no? Otro dato, se han creado figuras de acción y bustos de Toi, así como insignias y parches con su imagen. También varios tipos de mangas que adaptan este hecho. Lo de los mangas y las películas se me hace que es como, bueno, común, ¿no? Quieres contar esta historia de alguna forma. Pero se me hace raro lo de las figuras de acción, porque venden figuritas de acción para pintar y estampitas y cosas así como que lo hicieron un personaje popular. O sea, como que la cultura popular en Japón no lo recuerda como algo, como un personaje terrible, sino como que lo hicieron hasta cierto punto un personaje célebre. Vaya. Bueno, al final es un poco de los proto ejemplos de estos casos de estos asesinos. Uno de los fanarts, entre comillas fanarts, más famosos que se pueden encontrar de este tema es uno hecho por Suehiro Maruo, quien muchos lo recordarán por ser el mangaka de Midori, la niña de las camelias. Sí. Y bueno, a esto también iba con lo de las linternitas en la cabeza, pues existe un ritual llamado Ushi no Tokimairi, en donde la persona que hace este ritual usa una especie de aro de hierro en la cabeza en la que pone 3 velas. Y usualmente es un ritual que utilizan para maldecir. Utilizan este muñequito tipo vudú que clavan en un árbol. Sí, sí. Sí. Y también este ritual se hace por desamor, ¿no? Es para como tirar una maldición por desamor. Y muchos dicen que lo de las linternas en la cabeza puede ser que Mutsuo trató de hacer alusión a este tipo de ritual. Pero bueno, hasta ahí queda mi tema. Ay, qué fuerte. O sea, es que de verdad, pues sí, he visto bastantes cosas de la cultura popular japonesa que giran en torno a cosas muy similares, ¿no? Que tal vez de cierta forma o fueron inspiradas por la leyenda que tú dices del pueblo fantasma y así, o fueron inspiradas justamente por este caso, ¿no? Sí está como que todo lo proto de lo que viene después, ¿no?
que si en vez de condenarlo, lo acaban convirtiendo en una figura casi Sí, una figura célebre. célebre y que pues sí cumplo con estas cosas de ser un tipo bastante frustrado por su vida Ajá. y con las mujeres y con todo, ¿no? Que acaba haciendo eso tan feo, pues sí estuvo horrible, la verdad, lo que hizo. Sí. Desapareció a prácticamente la mitad del pueblo. Del pueblo. Ujú. Pues bueno, voy a apagar mi velita. Sí. Yay. Hola. Entonces, ¿cómo cerramos todo? Bueno, ya saben, véanse Shoot porque no hay pierde en mirar películas ochenteras, trashy de terror. Véanse de Stuff. Totalmente hablando de ese tipo de películas. Más de Stuff es lo mejor que hay. Chocolate Chip Charlie para los que sepan. Igualmente yo también recomiendo pues Village of Doom, que como dije es una recreación tal cual de los hechos. Muchas veces se celebra esta película por ser pues eso, una recreación tal cual o lo más apegada a la realidad posible. Mm, Porque ya sabes, muchas películas a veces se inventan cosas por la conveniencia de la narrativa y así. claro. Pero no. Esta película sí trató de ser lo más accurate posible. Pero bueno, hasta ahí estarían las recomendaciones. Sí. No podía evitar ponerla de esto. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este nuevo episodio del Escuchado. podcast. Escuchado. Bueno, gracias a todos por haber escuchado este nuevo episodio del podcast y estén al tanto. Suscríbanse, den like, compartan. Pongan la campanita de notificaciones para saber cuándo salga uno nuevo. Se supone que va a ser cada semana, no como la semana pasada, que fue como 3 semanas. Sí, y hubieron cositas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, listo. Adiós. Muchas gracias.